Muy buenas tardes a todos, comunidad de Elco. Vamos a empezar un proceso de la instalación de estas bases donde se apoya el paquete de muelles de un eje trasero. Aquí tenemos el housing original con sus medidas. Podemos apreciar que en este tipo de eje redondo ellas vienen soldadas. Vamos a tomar como referencia este eje, que es el que van a hacer el cambio, para tomar la medida. Es importantísimo la medida para que el paquete de muelles descanse libremente sin forzarlo para entrar en los rotos. Estos son los rotos donde entran las cabezas guías de las centrales que asegura el paquete de muelles. Últimamente en estos cuadrados los hacemos con unas guías, los colocamos estas varillas de media a cada lado después de haber tomado la medida, y así en el momento en que la planchuela por algún efecto se parta o sea necesario cambiarlo, es únicamente sacarla de las guías donde ya se tienen y colocar la nueva. Es la ventaja de colocar las guías en los soportes del paquete de muelles. Vamos entonces a empezar. Empezamos tomando las medidas de los soportes del eje original. Rayamos la mitad de la planchuela, la mitad del soporte, y de mitad a mitad, aquí lo tenemos, de mitad a mitad tenemos 40 pulgadas y un cuarto. Esa es la medida de alguna manera estándar para los Chevrolet o los Dodge. Esto lo vamos a trasladar a el eje que tenemos aquí, que va a ser el de reemplazo. Este eje es el que va a reemplazar al que vimos anteriormente, porque ya su vida útil se cumplió. Entonces, es importante que cada planchuela del anillo que soporta este sistema de freno collarín estén iguales en ambos lados. Por ejemplo, vamos a sacar la tiza para rayar. Vamos a empezar regularmente, ellos pueden tener 15 y medio, 16, 16 y medio, dependiendo la medida, ¿sí? Porque muchas veces estos ejes entre plato collarín pueden variar un poquito. Hay unos que vienen más amplios que otros. De este tope de collarín, vamos a probar con 16. De este tope de collarín, tomamos una medida de 16, que viene siendo aquí, rayamos con la tiza industrial, e igualmente nos vamos al lado opuesto y tomamos la medida del tope del plato collarín y tomamos la medida de 16 centímetros. Aquí tenemos las dos rayas. Ahora, de la raya donde marcamos el 16 a la otra raya donde marcamos el 16 tiene 41 pulgadas. Quiere decir que tenemos que correrlo más hacia adentro para reducir la medida que tienen las planchuelas de centro a centro. Vamos a colocarle entonces una medida aproximadamente de, vamos a colocarle 16,9 aquí. Y ahora vamos y la tomamos en el lado opuesto, 16,9. Importantísimo que las medidas que estamos tomando sean iguales en ambos lados, como punto de referencia el plato que tiene el eje originalmente, ya que esto desplazaría el eje hacia un lado o hacia el otro, e implica en que el cachete de la llanta pegue en la misma grapa del paquete de muelles. Pasa mucho cuando ellas se desplazan, cuando ellas se mueven. Muchas llantas han terminado estalladas por esa fricción con la grapa que asegura el paquete de muelles. Vamos entonces a tomar nuevamente la medida. Y aquí la tenemos. La medida son 16,9 en este eje, que nos da 40 pulgadas y un cuarto.
a centro de las bases. Entonces, por ejemplo, tenemos esta. El lado, las bases regularmente traen un cono, lo que llamamos cuchilla. El lado grueso del cono va hacia atrás. Esto implica de que el eje lo mueve hacia arriba buscando la dirección del eje de mando al que llamamos cardán. La colocamos. Esta también ya la tengo rayada a la mitad de la base. Esta sería la posición. E igualmente al otro lado. Esta sería la posición. Aquí es. Aquí tenemos unos tramos de varilla cuadrada de media pulgada, el cual instalamos al lado de la base. E igual en este extremo, instalamos las varillas al lado de la base para luego soldarlas. Tomamos una medida de respaldo. De centro a centro, 40 pulgadas. Vamos a mirar aquí cómo está. En ambos lados debe tener la misma medida. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba estamos dejando 16,6 y aquí, en la mitad de la planchuela, 16,6. Ahora tomamos la medida de la mitad. Vamos a colocarle 16, 16,3, igual aquí. Ya con este centro sí vamos a la fija, porque estamos sobre la misma planchuela, la misma base. 16,3. Repintando la marca. Y aquí está. (43/4). Esa es la medida. Ahora vamos a soldarla. Lo único que nos queda es puntear, asegurar la posición. Vamos a asegurarla con soldadura MIG, soldador MIG, que trabaja con un hilo de referencia 70S. Vamos a hacer unos puntos para asegurar la posición en las varillas. Siempre es mejor rectificar varias veces. No vaya a ser que después de soldado todos tenemos la opción de cometer errores. Aquí está. Yo, por ejemplo, la mido del lado de afuera, por el lado de adentro, que igual me tiene que dar lo mismo. Aquí desde la raya a la raya, 40,25. Esa es la medida. Podemos retirar las bases. Ya están las guías. Y ahora vamos a resoldar esa posición. Voy a traerme un martillo para darle un pequeño toque antes de soldarlo. Correcto. Y soldamos.
Lo mismo hacemos con la varilla opuesta. Correcto. Vamos a este lado. Las guías para el soporte paquete de muelles. Vamos a hacer aquí una muestra de temperatura, 300 grados. Al terminar de aplicar ese cordón de soldadura, alcanzó los 300 grados en el punto final, con esos segundos que me demoré trayendo el medidor. Bueno, comunidad de Elco, hemos terminado de instalar la guía para los planchuelas o bases soporte paquete de muelles en un eje trasero. Así, cuando la planchuela o el soporte se parte, se daña, es mucho más fácil hacer la reparación. Anteriormente, hace muchos años, eso venía soldado y con el tiempo hemos comprendido que es más sencillo la reparación dejándolas como sueltas en una guía que colocándonos a soldar, ya que muchas veces las reparaciones tienen que hacerse en carretera y no hay a veces el taller disponible para poder hacer la reparación. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros su valioso tiempo y seguimos siempre en contacto con otro video. Muchas gracias.